después de haber adorado a Dios, vamos a escuchar su preciosa palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a regresar nuevamente a nuestro pasaje central. Primera de Juan, capítulo 2. Y antes de leer, solamente a manera de volver a retomar lo que estamos hablando, estamos estudiando el libro de Primera de Juan, donde la intención del apóstol fue dejarnos evidencia para tener la seguridad de que vamos derechito al cielo. Básicamente esa es la razón por la cual el apóstol Juan escribe esta carta, y por eso hemos titulado a esta serie de mensajes, o a este mensaje, Evidencias de un cristiano verdadero. Un cristiano que realmente ha nacido de nuevo por la gracia de Dios tiene que manifestar en su vida lo que el apóstol Juan nos dice aquí a través de su palabra. Ya hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 y nos quedamos en el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ya vimos que para permanecer en él significa permanecer en sus palabras. Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y estudiamos todo el libro de San Juan capítulo 15, donde dice el Señor que si permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros, dice, llevaremos mucho fruto, porque separados de él nada podemos hacer. Y ya vimos cuáles son esos frutos. El resultado de permanecer en Jesús a través de su palabra tiene como consecuencia, como resultado, el que demos fruto. Ya hablamos de 5 frutos y lo estudiamos aquí. Y luego dijimos que la forma o el secreto para permanecer en Jesús y en su palabra, dijimos 3 cosas. La primera era meditar y orar en su palabra, obviamente. La segunda era la confesión de pecado, y la tercera era el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y ahí estudiamos 3 preciosos mensajes donde entendemos, pues, y debemos entender que este es el meollo, decía yo en su momento, donde estriba todo el éxito de la vida cristiana, que es el de hacer la voluntad de Dios, el de someter mi voluntad a la voluntad del Señor. Vamos a continuar en esta mañana, y ahora sí entramos en el versículo 7 para seguir estudiando este libro precioso de Primera de Juan. Dice el versículo 7 del capítulo 2: hermanos, y esto nos indica que aquí Juan está hablando no a los de afuera, sino a los de adentro, al llamarlo hermanos en la fe. No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Qué interesante, ya vamos a ver, porque Levítico 19:18 habla de esto mismo. Y parecía una contradicción, ¿verdad? No escribo un mandamiento nuevo, pero el mismo que ha existido siempre, pero luego dice, pero le mando un mandamiento nuevo. Dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Bueno, finalmente sí o no. En el versículo 7 dice que no nos escribe un mandamiento nuevo, pero finalmente aquí dice, pero bueno, sí le mando un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, y este es el mandamiento, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano
está en tinieblas y no sabe a dónde va. Perdón, y anda en tinieblas, perdón. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí vamos a encontrar en esta mañana, y es lo que vamos a estudiar, otra evidencia de un cristiano verdadero, es que ama a su hermano. El que no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, dice la Escritura, está todavía en tiniebla. Y si está todavía en tiniebla, es que no le ha amanecido, no ha nacido Cristo en su corazón. La declaración de que los cristianos deben amarse unos a otros es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. Más aún, el amor al prójimo es un mandamiento antiguo que aparece por primera vez en el libro, o en el tercer libro de la ley de Moisés, que es en Levítico 19:18. Si ustedes lo buscan, porque acuérdense, en el versículo 7, Juan dice: hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Gracias. Levítico 19:18 es el tercer libro de la Biblia, de la Torá, de la ley, y dice la Escritura: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Eso es lo que el apóstol Juan dice en el versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué digo que es este? Porque el contexto de lo que viene hablando Juan es acerca del amor al prójimo. Sin embargo, dice el versículo 8: os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque la tiniebla va pasando y la luz verdadera ya alumbra. Al igual que toda la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo, y que obviamente el pueblo no pudo, la ley decía que el que la cumpliera viviría por ella, sería salvo por ella. Obviamente ninguno fue salvo por ella, porque nadie podía guardar la ley. Quizá en ese sentido el apóstol Juan dice: ahora le doy un mandamiento nuevo, porque la tiniebla va pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es decir, ahora sí podemos nosotros, en esta nueva dispensación, en esta nueva era, sí podemos entonces obedecer y guardar este mandamiento que Dios nos manda, y que este mandamiento antiguo que ha existido: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Podemos mostrar nuestro amor de diferentes formas: al evitar los prejuicios y la discriminación, al aceptar a la gente, al prestar atención, al ayudar, al dar, al servir y al negarnos a juzgar a los demás. Son diferentes formas de amar a nuestro prójimo. No es suficiente, hermanos, conocer los mandamientos de Dios. Debemos andar según sus mandamientos. Esto es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Dice la Escritura, ¿lo tenemos? Capítulo 22 de Mateo, versículo 37 en adelante. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos, dice Cristo, depende ¿cuánto? Toda la ley y los profetas. Podríamos decir en esta mañana que todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, si omitiéramos este versículo o este mandamiento de Dios, me parece que estaríamos, como dice Santiago, todo aquel que ofende en un punto a la ley de Dios se hace culpable de todos los mandamientos. Yo creo que podemos hacer todo lo que tú quieras, pero si tú no obedeces ni estás guardando este mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, me parece entonces que estamos descalificados. Porque, bueno, según lo que yo estoy leyendo, no sé si la Biblia dice lo mismo, Jesús dijo, de estos dos mandamientos depende ¿cuánto? De eso se trata, hermano. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata el evangelio, de ya no estar centrado en nosotros mismos, sino empezar a ver por lo demás. Hay mucha gente que puede estar haciendo y guardando a lo mejor los demás mandamientos de Dios, pero yo no creo que pueda vivir, porque fíjense, todos los mandamientos de Dios al final de cuentas te llevan a lo mismo. Cuando dice que amas a tu enemigo, estás cumpliendo con el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando te dice que al que te pida dale, al que te golpee una mejilla ponle la otra, al que te quite lo tuyo no se lo pidas, al que te ultraje ora por él, al que te maldiga bendícelo. ¿Qué estamos haciendo al final de cuentas? De alguna manera estamos implicando este mandamiento, porque cuando hacemos todas estas cosas estamos demostrando que amamos a nuestro prójimo. Amén. Y es lo mismo que dice y lo que estamos leyendo, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8. Amén. Ya leímos el 7, el 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cristo vino, y acuérdense que el Señor dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir a los demás y dar mi vida en rescate por muchos. El amor hacia otras personas es la señal segura de que Dios vive en nosotros y de que gozamos, del compañerismo de su amor. Ojo, una evidencia más tangible y palpable que deberíamos tener todos los cristianos, o todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que somos, hemos sido regenerados por el Espíritu y por la palabra, una señal, una evidencia, una manifestación de que Dios vive en nosotros es el amor hacia otras personas. Cuando te empiezas a interesar por lo demás y deja de estar solamente pensando en ti mismo y en tus problemas. Es que a mí me deberían de visitar, a mí me deberían de ayudar, a mí me deberían de tener compasión y misericordia. ¿Saben? Le digo una cosa: toda la gente allá afuera vive solamente para sí misma. Son egoístas, son víctimas, son personas que están viviendo en una autocompasión, pero todo el mundo allá afuera vive de esta manera, solamente para sí mismo. Y vamos a ver a través de la Escritura, hermano, algo que me gusta, porque Jesús dijo: yo he venido para buscar lo que se había perdido. Y ahorita vamos a ver el contexto de esta palabra y qué es lo que se había perdido. Uno dice, bueno, el pueblo, pero acuérdense, está en singular. ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué es lo que se había perdido cuando Jesús vino? Cuando vino, ¿qué vino a buscar que se había perdido? El amor. ¿Qué se está perdiendo hoy, hermano? No el amor eros, no el amor filo, el amor ágape, el amor de Dios. ¿Se acuerdan que dijo Cristo en Mateo 24? Y por haberse multiplicado la maldad, ¿el qué? El amor de muchos se enfriará.
Cuando Cristo venga la primera vez, vino a buscar lo que se había perdido. Y yo siempre he dicho que su semejanza va a ser la misma cuando venga por segunda vez. Todo puede empezar a ver a Cristo vino por en una iglesia gloriosa, sí, efectivamente. Gracias porque Él es el que está obrando su perfecta voluntad en nosotros. Él es el que dice la Biblia en Filipenses 1:6 que el que empezó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque si fuera por nosotros, olvídalo. Por eso no es por obra, sino por gracia. Para que no sea contado como deuda, sino por gracia. Vamos por favor en Lucas capítulo 19 y a ver esta verdad que estamos compartiendo en esta mañana y que nos sirva y nos permite, hermanos, abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta cómo estamos en razón de esta verdad. Lucas 19 del 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Dice la Biblia: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, doblemente envidioso, envidiado por la gente. Primero, ¿por qué? Porque era jefe de los publicanos, y obviamente los publicanos eran los cobradores de impuestos, y al pueblo no le gustaba eso, ¿verdad? Y la otra razón por la cual odiaban a Zaqueo era porque era rico. ¿Cuánto odian a los ricos, no? Bueno, versículo 3: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, dice la Biblia, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Como Jesús había entrado a casa de un hombre pecador. Versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mi bien le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, muchos podemos interpretarlo como bueno al pueblo de Israel, pero si nosotros, por eso quise leer la historia completa, porque ¿cuál fue la reacción del pueblo cuando vieron entrar a Jesús en casa de un pecador, de un jefe de los publicanos y un hombre rico? ¿Qué dice la Biblia? Todos murmuraban, los fariseos, los escribas, los saduceos, todo el pueblo entero murmuraba de cómo Jesús había entrado a una casa impura, indigna. Y eso es lo que se refiere a Jesús. Eso es lo que se había perdido. Y si lo vemos, hermanos, este era el ejemplo. Vamos a ver los ejemplos para que podamos darnos cuenta del panorama que existía cuando Jesús vino y precisamente a buscar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan? Cuando primero la mujer samaritana, cuando Jesús va en Juan capítulo 4, y todos sabemos la historia, ¿verdad? Como el Señor va y manda fueron a comprar comida a sus discípulos. Él se acerca al pozo de Jacob, estaba una mujer ahí y empieza la relación, y la mujer le dice: bueno, ¿tú qué onda? ¿Por qué me hablas si judío y samaritano no se llevan? Ahí mostró qué cosa el Señor. Bueno, se la pongo fácil. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Cuando Cornelio mandó a llamar a Simón no quería ir, al menos por eso recibió la revelación 3 veces del cielo.
De otra manera, él mismo dijo: ustedes saben cuánto es abominable que un judío entre en casa de un gentil. Lo mismo, ¿verdad? Aquí Cristo le decía hablando con la mujer samaritana. Y se acordarán en otra parte donde Jesús iba cuando ya él sabía que era su tiempo y se enfiló o se perfiló hacia Jerusalén y tenía que pasar por una ciudad, una aldea de Samaria, y el Señor le dice: vayan para que me hagan los preparativos. Y van Jacobo, van los discípulos, pero especialmente Jacobo y Juan, los hermanos, entran, ¿verdad? Y como los de esa aldea vieron que tenían apariencia de que iban a Jerusalén, ¿qué hicieron con ellos? Los corrieron, los echaron de su contorno, de su territorio. Y le dicen: Jesús, Señor, fíjate que nos echaron, ¿quieres que hagamos caer? Fíjate los hermanitos. Y estos son los que la mamá andaba intercediendo para que uno se sentara a la izquierda y el otro a la derecha. Dice: hermanito, diga: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como Elías? ¿Sí se acuerdan la historia, verdad? Estoy hablando de un pueblo que conoce bien la Biblia, por eso no me detengo a... Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu soy, porque yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Pero vean la actitud, vean lo que vemos que entre la humanidad, entre los hombres, ¿qué cosa había? Desamor, pleito, envidia, guerras. La mujer adúltera, todo el pueblo quería matar a la mujer adúltera. Y le preguntó el Señor: a esta mujer la hemos agarrado en pleno acto de adulterio y Moisés nos mandó a que la apedreáramos. ¿Qué dices tú? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.